Buenas tardes a quienes hacen TV Encuentros, un gusto saludar a Maritza, un gusto a todos nuestros hermanos de Zamora Chinchipe, a quienes les saludamos desde la provincia desde la capital de la República. Bueno, de comentarles que en estos días nos tomó por sorpresa también a los trabajadores de esta figura, esta nueva figura de fideicomiso, que no es sino otro propósito de ir privatizando las áreas estratégicas, otro argumento que nosotros le vemos que es fallido. Hemos hablado ya con el viceministro, no nos recibió el ministro el día de ayer, hablamos con el viceministro, pero lo que más nos llama la atención es que es un gobierno que ya está de salida. O sea, un gobierno que realmente tiene en sus manos otros aspectos que están sucediendo en el país prioritarios, como es el tema de la seguridad, el tema del empleo, el tema de la educación y de la salud, que son aspectos que están golpeando en estos momentos al país, y vemos la intencionalidad que se ha visto en todo el trayecto del gobierno, ha sido de alguna manera privatizar a como dé lugar las áreas estratégicas para que caigan en manos privadas, en manos de amigos de los gobernantes, y por eso es que sí nos llamó la atención que ahora se presente otra nueva figura que es la del fideicomiso. Acuérdese que ya estábamos, ya se hablaba primero de delegación de funciones, monetización, subcontratación, alianza público-privadas. No les resultó ninguna de estas figuras, y hoy acuden a un modelo que se llama el fideicomiso, un modelo que desgraciadamente jurídicamente es legal, pero que en el aspecto de las áreas estratégicas sí le vemos un peligro, porque el fideicomiso es una figura muy abierta y que permite de alguna manera, cuando usted cede a esta figura, estos recursos naturales, que puedan caer en manos privadas y que puedan fijar las condiciones de servicio desde el sector privado, que no van a ser las mejores para los clientes o para el pueblo ecuatoriano en general, o para quienes recibimos el servicio de luz. Entonces, todos estos aspectos se lo mencionó ayer al señor viceministro, y le decíamos que sí nos asombraba que a puertas de salida de un gobierno se priorice primero este aspecto que para nuestro entender no es uno de los aspectos prioritarios que tiene en el momento el país. Vemos que hay una intención de privatizar nuevamente las áreas estratégicas, en este caso el sector petrolero, y por eso nosotros hemos rechazado estas medidas que el gobierno está tomando actualmente. Ujú. Justamente veíamos que esto nace al parecer luego de una reunión también que el mismo ministro había tenido o había anunciado a dirigentes de las eléctricas en diferentes provincias del país. ¿Cuál es la posición de en las eléctricas en las diferentes? Nosotros acá, por ejemplo, en la zona sur, y Selec, por ejemplo, y así, ¿no? En diferentes provincias del país. ¿Cuál es la posición que tienen ellos? ¿Están unidos o no? A ver, el día de ayer estuvieron todos los representantes, los dirigentes de las diferentes empresas eléctricas del país, desde el Carchi, digamos, y todas las provincias donde existen también las empresas eléctricas, y que están unidas en la organización Enlace también, que pertenecen a Enlace, y estuvieron presentes con la reunión del viceministro, mencionándole esta preocupación que se tenía sobre el tema de la figura del fideicomiso. Hay que mencionar, estimada Maritza, no es que se ha reunido el gobierno con los dirigentes para presentar este nuevo elemento. No se ha reunido, ese fue un reclamo incluso de los dirigentes, porque le dijeron, bueno, por lo menos, ¿por qué no se reunieron con los trabajadores para explicarles cuál era la figura, cómo socializar de mejor manera y ver otras alternativas? Insisto, es un gobierno que está de salida, y me parece que esta es una medida desesperada. El viceministro nos decía que es necesario para construir nuevos proyectos, pero este gobierno que sale en 4 meses no va a poder construir un nuevo proyecto en materia de electricidad. Eso se necesita años para poder construir, y necesita un proyecto que se estudie adecuadamente para poder ser aprobado por las diferentes alcaldías o gobernaciones locales que tienen las empresas eléctricas. Y es una afectación porque, imagínense,
En el documento borrador, que es incluso, le decíamos al viceministro, es un documento que no se ha socializado, sino que se ha filtrado, en el orden de prioridad, que se llama de prelación, ponen que todo lo recaudado de todas las empresas eléctricas del país sea destinado para pagar al fiduciario, a quien estamos entregando a la administración de las empresas fiduciarias. Como se paga todo, le estamos garantizando que así haya pérdida, nosotros tenemos que pagarle a esta empresa que va a administrar la fiducia. Entonces, eso es una lesión hacia el pueblo ecuatoriano, porque acuérdense que ahí, dentro del pago de la tarifa eléctrica, están también las tasas de recolección, tasas para los bomberos. Es decir, todo eso se recauda y va a parar primero, prioritariamente, a esta empresa. Y el resto, si es que queda, se tendrá que ver de dónde se saca el dinero para poder pagar el tema de los bomberos y los otros temas que también, que son el tema de la transmisión, el tema de la distribución, de la expansión, el tema del mantenimiento. Es decir, prioridad uno, pagar y garantizarles el pago a estas empresas fiduciarias que van a administrar. Otro de los aspectos es que esta fiducia puede durar 10, 20 y hasta 80 años. Es decir, nosotros nos vemos comprometidos en un cierto número de años, no sabemos, en una deuda externa, en una deuda interna con estas empresas y que el pueblo ecuatoriano la va a pagar. No es que sale de producto de la inversión de esta empresa que va a llevar la fiducia, porque la fiducia solo la administra, es decir, estamos dando para que nos den administrando la recaudación. Y ni siquiera eso. O sea, nosotros les estamos dando recaudando y les entregamos el dinero así, suavecito. Tenga el dinero y vean en qué invierten ustedes. Entonces, ese es uno de los peligros que vemos y por eso es que hemos llamado, le hemos dicho al viceministro que nos gustaría que paralicen este esquema hasta que entre el otro gobierno, porque no tiene, como digo, no tiene cabida el pensar que en estos momentos esto de la fiduciaria va a arreglar el tema eléctrico del país. O sea, no se puede esperar que en 4 meses se arreglen los problemas del país en materia de energía eléctrica. Entonces, ese es uno de los reclamos que se le ha hecho ayer al viceministro y esperamos que haya una respuesta adecuada. De hecho, ya los trabajadores nos hemos movilizado, los compañeros de la empresa eléctrica y de las diferentes empresas eléctricas están hablando con los alcaldes, que son los accionistas en algunos gobiernos locales, son accionistas de estas empresas eléctricas para que se Los opongan. prefectos también, ¿no? Los prefectos también son Así es. accionistas, las prefecturas en De hecho, este caso. aquí ya hay una notificación de parte de la prefecta de que se va a oponer al tema este de la figura fiduciaria, porque como digo, no se puede imponer de la noche a la mañana que se genere una figura que claramente se ven las intenciones de privatización. Nos ha dicho el ministro que la empresa que va a administrar puede ser una fiduciaria incluso pública, que puede ser el Banco del Pacífico o el CFN, pero imagínense, nosotros estamos diciendo que el Estado no tiene dinero y le ponemos a administrar a un banco que está generando utilidades para el Ecuador para que este banco siga administrando estos dineros y que sabemos que el Banco del Pacífico está también en venta. Es decir, le estamos dando un atractivo más a las empresas privadas que quieren comprar el Banco del Pacífico, diciéndoles, aquí hay una fiduciaria que les está garantizando el pago de tantos millones, así estén en quiebra. Después, cuando nos devuelvan las empresas eléctricas, va a pasar lo que ha pasado ya con algunas malas experiencias que hemos tenido aquí en el país. El caso del Seguro Social, fíjese usted, hay 900 millones de dólares en fideicomisos que nadie quiere hacerse cargo y que están ahí votadas propiedades que supuestamente iba a administrar la fiduciaria y nadie quiere hacerse cargo. Y eso nos han entregado deteriorado. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo del mantenimiento? Eso sale de dinero del pueblo ecuatoriano. Eso sale incluso de deuda que necesitemos endeudarnos para poder arreglar y mantener las empresas eléctricas. Entonces, ese es lo peligroso de esta figura de la fiducia que se está queriendo proponer. Nosotros lo vemos clarito que es un afán de privatizar las áreas estratégicas del Estado.
Ujú. Ustedes mencionan justamente aquello que esa es la estrategia, ¿no? El de privatizar. ¿Qué es lo que dicen justamente los trabajadores, ¿no? De las eléctricas? ¿Se ha venido administrando bien el trabajo, los ingresos, los recursos económicos en las empresas eléctricas del país? Mire, nosotros acá en el caso de la empresa eléctrica Quito, y yo creo que en muchas de las empresas los trabajadores tienen les han demostrado productividad y efectividad en el manejo de las empresas eléctricas. Pero lo otro es el tema del manejo de los proyectos que están en manos ya del gobierno central, en el que el gobierno central tiene que reinvertir para poder mejorar las instalaciones. Y ahí tenemos el Coca-Cola Sinclair, en el que no se están aplicando las garantías de esta empresa. Incluso la empresa ya les ha dicho que ellos regresan, pero tienen que cumplir las garantías del mal trabajo que han hecho. Entonces, eso es lo que debería preocuparse el gobierno, en cobrar las garantías para que se arregle de alguna manera el proyecto más importante que tiene el Ecuador, que es el Coca-Cola Sinclair. Y como le hemos dicho, sí, hay que invertir en otros nuevos proyectos, pero esto no se lo hace de la noche a la mañana, y esto se lo hace con deuda, con préstamos, pero no se hace con poniendo una fiduciaria como que va de la fiduciaria o poner en fiducia la administración va a arreglar el problema, como digo, eléctrico del país. Eso no lo va a arreglar, va a empeorar y va a acrecentar el alto índice de pobreza que existe en el país, porque ya no muchos tendrán acceso al costo del kilovatio hora que vaya a poner esta administración, porque eso es lo que ocurre. La fiducia tiene la capacidad de administrar y fijar los costos que ellos deseen. Entonces, ese es uno de los problemas que nosotros hemos manifestado y como digo, aspiramos que ojalá el ministro se le quite la idea de poner esta figura que lesiona nuevamente los intereses del pueblo ecuatoriano. No, nos estamos refiriendo al ministro de Energía y Minas, ¿verdad? Así es, al señor ministro Santos Alvite, quien desgraciadamente, y lo decimos nosotros, no se puede poner a un abogado que ha trabajado para empresas transnacionales y nos da la intención de que hay un conflicto de intereses, pues más está preocupando más en las empresas transnacionales privadas que en el bienestar del país y en el beneficio de todos los ecuatorianos. Las quejas han existido sobre el tema del ministro de Energía y Minas, de hecho acá en nuestra provincia por el tema minero, por ejemplo, la regularización, en fin, algunos temas legales que existen en los distritos mineros también, y los exasambleístas se quejaban de aquello, no daba oídos el ministro en estos temas. Don Edwin, en otro aspecto, se avecinan nuevas elecciones, las centrales sindicales, ¿a quién apoyarán en la presidencia de la República? Bueno, el Frente Unitario de Trabajadores ha tomado una decisión, hemos firmado un compromiso con el candidato, con el compañero Yacu Pérez, a quien le hemos entregado la confianza y los puntos que nosotros hemos considerado que son prioritarios, el cambio de un modelo económico para el país que sea equitativo para el pueblo ecuatoriano, el tema de la seguridad, el tema del empleo. Tenemos un código de trabajo también presentado, el mejorar las condiciones laborales. Fíjese, hoy día se acaba de emitir, y yo le voy a pasar el informe internacional de la OIT, donde el Ecuador está entre los 10 peores países que violan los derechos laborales. Entonces, imagínense, nosotros desgraciadamente hay deportistas que han sacado el nombre del Ecuador, pero en el tema laboral el Ecuador está entre los 10 peores países que tienen violación de los derechos laborales, es decir, a los derechos de los trabajadores. Y eso es lo que le hemos dicho al compañero Yacu Pérez, que hay que motivar. Fíjese el tema de libertad sindical, apenas tenemos el 3.5% de la población económicamente activa, 800,000 trabajadores, de 800,000 trabajadores apenas 240,000 trabajadores afiliados a los sindicatos. Eso nos da la medida que no hay la libertad sindical que se puede pregonar aquí en el país, y por eso nosotros hemos dicho que se tiene que apoyar este código de trabajo, este tema del seguro social, el compromiso de pago de la deuda que tiene el Estado con el IES, que es uno de los puntos fundamentales con las que se empezaron a deteriorar los sistemas, el tema de la corrupción también que está inmerso e institucionalizado.
y esta corrupción que va de la mano también con la delincuencia organizada, es lo que le hemos, básicamente entre los puntos que le hemos solicitado al compañero que en caso de llegar a ser gobierno y que consideramos que sí es posible, poder tener un presidente que acoja el pedido y las necesidades de los pueblos. ¿Hasta dónde se avanzó con el gobierno de Guillermo Lasso en este tema de la reforma justamente al tema laboral? Se había dicho también, habían presunciones de que esto iba a ir a través de estos decretos ley de la Corte Constitucional, luego se dijo que no, creo que hay justamente ese reclamo y esa presencia de los sectores sindicales es lo que ha hecho que también esto se detenga. ¿Avanzaron de alguna forma positiva con el gobierno de Guillermo Lasso? Haciéndole un resumen breve, le cuento que acuérdense que estuvimos en una mesa de diálogo con el gobierno, tuvimos apenas 3 reuniones, ellos insistían en presentar otro código para los desempleados. Yo primera vez que escucho que hay un código de trabajo para los desempleados. En el mundo hay un solo código laboral que rige las relaciones entre trabajador y empleador. No hay un código de desempleados porque ¿a quién protege el gobierno, sino a los empleadores, nada más? Entonces nos parecía absurdo. Entonces le dijimos que nosotros le presentábamos un código de trabajo y lo vayamos discutiendo. Se avanzaron, digamos, no se avanzaron, nos reunimos en 3 ocasiones, de los cuales el gobierno no cedió y no quiso discutir nuestro código de trabajo presentado, a pesar que en la reunión con el presidente se comprometieron a discutir el código de trabajo. La segunda mesa que se hizo de seguridad social, que es la que un poco avanzó, llegamos hasta una cuarta reunión donde ya el expresidente del directorio, el economista que estaba a cargo de la presidencia, que no me recuerdo el nombre en este momento, pero él ya dio puntos de referencia del tema de la corrupción y también se avalizó un plan de pagos del 40%, pero enseguida que empezó a dar nombres o posibles nombres de la corrupción que está inserta en el IES, enseguida le despidieron. Es decir, salió y hasta ahí se cortó el tema de la mesa de diálogo. También hubo una mesa paralela en donde no estuvimos los trabajadores, pero sí el movimiento indígena, en donde el tema laboral también no fue casi abordado. Y más bien ahí metieron una reforma a la seguridad y salud de los trabajadores, una reforma que lesiona más bien los intereses de los trabajadores, y también se burló de esas mesas de diálogo. Entonces, fíjese usted que la intencionalidad del gobierno no ha sido la mejor en materia laboral y siguen violentándose los derechos de los trabajadores. Todavía tenemos trabajadores que se están contratando bajo el esquema de la ley humanitaria, con menos horas de trabajo, con menos salario, incluso con menos del salario básico, y le hemos dicho que por lo menos debería haberse derogado esa ley humanitaria porque fue para un proceso, pero se sigue tomando esta ley hasta ahora y se tienen todavía los conflictos de trabajadores que fueron liquidados de manera irrisoria, trabajadores de 20, 30 años y que apenas recibieron 100 o $200 de liquidación. Es decir, persiste todavía el tema de la violación en ese sentido, y los decretos que realmente los gobiernos han generado han sido decretos que han lesionado más los derechos y han debilitado también la organización sindical. Entonces, en resumen, le digo que este gobierno no ha tenido una política laboral, no ha tenido una política de empleo, ya se dio el tema de la inseguridad y realmente no hemos tenido ninguna reunión con el ministro de Trabajo. La última reunión de la OIT, donde le acabo de mencionar, donde se acaba de poner en el 10º lugar de los países que más violan derechos laborales al Ecuador, y eso debe preocuparnos mucho aquí en el país. Exactamente, y a la espera pues de qué va a pasar ya en los siguientes meses con el nuevo gobierno seguramente. Don Edwin, le agradecemos por su tiempo, este diálogo con nosotros, siempre productivo para también pues analizar la realidad por la que atraviesa el país y en este caso las preocupaciones de los sectores sindicales. Muchas gracias a ustedes, siempre será un gusto estar comunicando lo que las organizaciones sindicales estamos realizando.